Y bueno, vamos a comenzar. Ahora toca este mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Acompáñenme a Apocalipsis 2. Perdón, es Apocalipsis 3, no es 2, es 3. Lo escribí mal aquí. Es 3, 7 al 13. Dice ahí el mensaje a Filadelfia. Dice el santo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana y te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, Dios, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a digerirlo y a ponerlo por obra, que es lo más importante para nuestras vidas, Señor. Que sea vida en la palabra que recibiremos en esta mañana, que sea vida en nosotros, Señor, para que produzca los cambios necesarios que necesitamos tener todos nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces entramos a esta sexta iglesia y penúltima. Ya mero terminamos esta pequeña serie, breve serie acerca de las iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, no recibieron reproche de parte de nuestro Señor. Estas dos iglesias, una sufriente y la otra fiel, dice la palabra que se mantuvieron fieles, se mantuvieron fuertes. Aunque padecían y aunque sufrían la persecución, se mantuvieron firmes y se mantuvieron fieles. Estas dos iglesias, no fueron reprendidas, más bien reconoció el Señor los atributos y las cosas que ellos salvaron y las cosas que ellos tenían. ¡Qué bueno! Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que al Señor quiere y al Señor le agradan, y el Señor, reconoce de parte de nosotros el esfuerzo que podamos tener y que podamos hacer en muchas áreas. Pero también nosotros hay otras cosas. No llegamos a las iglesias como esta de Filadelfia. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar. Y bueno, y lo digo por mí, no sé usted. Yo todavía tengo muchas cosas que tengo que cambiar. Pero el Señor lo ve todo y el Señor puede discernir nuestro corazón y de cierta manera reconoce como lo vemos a unas, pero también reprende a otras. Entonces, estamos nosotros en ese mismo caminar de estas iglesias, y de esta manera nosotros podemos también hacer los cambios necesarios para nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de la ciudad de Filadelfia, que estaba situada a unos cuantos kilómetros de Sardis, 50 más o menos, y estaba a 95 kilómetros de Esmirna. Al igual que todas las otras ciudades, la iglesia de Filadelfia
estaba dentro de la ruta comercial, estaba dentro de todo este movimiento en Asia. Era una ciudad de igual manera próspera, era una ciudad de igual manera fructífera por toda la ruta que había de comercio en esta ciudad. Filadelfia conectaba, dicen los comentarios, que conectaba a Europa con Asia. Entonces era una ruta importante. Bastante actividad de comercio pasaba entonces por Filadelfia. También hay un comentario que dice que la actividad volcánica de la región en donde estaba esta ciudad, la tierra la había hecho muy fértil. Si se fijan, cada una de las ciudades tenía ciertas peculiaridades en donde sobresalía. Todas eran rutas comerciales, pero unas sobresalían en una cosa o en otra. Unas sobresalían, por ejemplo, la que vimos la semana pasada, que era... Ay, se me fue. Sí, Sardis, pero era el oro que habían encontrado. Se me ha olvidado. El oro que habían encontrado. Otras eran en las pieles, los textiles. En esta ocasión, Filadelfia tenía muchos viñedos. Era famosa por los viñedos y era famosa por el vino que había también y que comenzaron a comercializar y a vender por todas estas rutas comerciales. Entonces, hasta actualmente, si usted es catador de vinos, no sé cuántos aquí sean catadores de vinos o que conozcan de vinos, todavía a la fecha Turquía se reconoce por la producción que tiene de buena calidad de vino, de vino del fruto de la vid, ¿no? Se reconoce por esto, todavía hasta la fecha, desde aquellos tiempos hasta hoy. A Filadelfia se le conocía como la puerta de Asia. Se le conocía de esta manera, precisamente por la apertura, por la amabilidad, por el comercio, porque se les trataba bien, porque no se le negaba la entrada a nadie. Entonces había mucha influencia y por consecuencia mucha influencia pagana. Esta iglesia fiel no estaba carente de paganismo, o sea, alrededor. Esta iglesia que se mantuvo no estaba carente de la influencia que venía de todas las regiones y de la influencia que ahí mismo en la ciudad existía y en toda la región de Asia. Como si nosotros hacemos un pequeño, recordamos un poco, podemos ver que toda la región de Asia Menor estaba influenciada por idolatría. A los dioses que ya seguían y más aparte los emperadores que se hicieron estatuas y se hicieron dioses a sí mismos. Entonces había mucho paganismo y esta ciudad de Filadelfia no era la excepción. Y aquí es un punto que nosotros podemos sacar que es digno de imitar, que aún a pesar de toda la influencia que había del exterior, de la mundanalidad y del pecado y del paganismo, esta iglesia se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. No, el Señor no los sacó aparte, no los aisló, sino que estaban en medio de una situación como la cual tú y yo estamos todos los días, expuestos al peligro, expuestos al mal, expuestos al pecado, todos los días de su vida, pero ellos pudieron mantenerse fieles. Supieron, hallaron la estrategia, pudiéramos decirlo así, o hallaron la forma de cómo ellos, ante tanta mundanalidad, se mantuvieron sin pecar para no ser, pues simplemente para seguir al Señor, así lo podemos poner, para mantenerse fieles. La iglesia de Filadelfia no estaba fuera de este mundo. El título del Congreso de Jóvenes que vamos a ver es: no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Estamos expuestos a todas las cosas. La iglesia de Filadelfia no era de este mundo, pero estaba en este mundo. Expuesta, les repito, a todas las cosas que tú y yo estamos expuestos. El Señor, repito, no la aisló, no la cubrió, no le tapó los oídos para que no oiga de la contaminación del mundo.
No. A pesar de todas estas cosas, esta iglesia se mantuvo fiel. Nosotros, en muchas ocasiones, queremos mantenernos aislados, mis hermanos, de este mundo. ¿Cierto o no? Nos queremos mantener aislados porque ya no queremos ser contaminados, ya no queremos ser expuestos a todas estas cosas que nos molestan, incluso que no las vemos bien, que no nos agradan, en las cuales no queremos estar envueltas. Pero vemos en este ejemplo que muy a pesar de todo lo que estaba en entorno de esta iglesia, se supo mantener, supo apartarse del paganismo, supo apartar su corazón de la mundanalidad y mantenerse fiel al Señor. Y la pregunta obligada es, ¿cómo estamos tú y yo en este mundo? Este mundo, al igual que en aquella región de Asia, está lleno de maldad. Está lleno de pecaminosidad, está lleno de idolatría. Ya no tenemos estatuas como ellos, no son estatuas, no son dioses de barro, pero sí tenemos a veces, por ejemplo, un hijo se puede convertir en un dios, que no queremos que nada le pase, que no queremos que se altere, no queremos que nada le suceda, y a veces hacemos a un lado a Dios por mantenernos con nuestros hijos de cierta manera tolerables. ¿Qué tal el predicador favorito? ¿Qué tal el cantante? ¿O qué tal la música? ¿O qué tal el trabajo? Que en muchas ocasiones se vuelven como dioses. Se vuelven como dioses, a veces una casa, a veces la riqueza, se vuelven dioses, en donde la persona que la posee no piensa otra cosa más que en tener dinero, tener dinero, tener dinero, tener dinero, y acumular más, acumular más, acumular más. Recuerdo hace años a una persona que decía de su carro que le gustaba, o que veía a su carro que le gustaba mucho, y que lo cuidaba y lo cuidaba y lo cuidaba tanto que de cierta manera comenzó incluso hasta descuidar el trato con la esposa, el trato con los hijos, y se estaba volviendo ya de cierta manera hasta un dios, un vehículo, porque era un vehículo clásico, caro, que toda la pintura es cara, los espejos, los vidrios, todo es caro en ese tipo de carros. Entonces lo cuidaba del sol, lo cubría, lo lavaba, le hacía esto, lo otro, hasta el punto que dejaba de hacer cosas importantes y se convierten en dioses, este tipo de cosas. Y cada uno pudiera pensar ahorita en muchas otras cosas, ¿no? En muchas cosas que pudieran para nosotros ser como esas cosas que nos desvían de la atención que debemos de tener con el Señor. Entonces, ya no seguimos a ídolos ni nada, pero sí tenemos cosas que desvían nuestra mirada. No necesitamos salir de este mundo para ser fieles. No necesitamos salir de este mundo, no necesitamos aislarnos de la sociedad. No necesitamos aislarnos de nuestra familia, de las personas que están a nuestro lado, a nuestros vecinos. O a veces cuando el marido no está convertido, la esposa no es convertida, no necesitamos aislarnos de ellos, por el contrario. Así como la iglesia Filadelfia se pudo mantener fiel y pudo desarrollar fidelidad en medio del caos que se estaba viviendo en cuanto a la idolatría y el paganismo, de la misma manera tú y yo podemos desarrollar fidelidad en medio de la situación en la que estamos viviendo. Y ahorita recibimos ataques por medio de celulares, por medio de televisiones, por medio de las escuelas, por medio de la política, por medio de revistas, por medio de reality shows, de las personas famosas. Es un constante ataque y ataque y ataque de que nos quieren enseñar cómo es la vida exitosa y cómo debemos de vivir en este tiempo. Cuando las palabras sanas del Señor Jesús nos dicen, te puedes mantener fiel, aún a pesar de cómo esté viviendo nuestra sociedad. Acompáñenme a Hebreos 13, por favor.
Dice aquí Hebreos 13, 14 y versículo 15, dicen, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esta es la manera en que tú y yo debemos de vivir. En la carta, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que los cristianos, tú y yo, jóvenes que irán al Congreso, dice, no pertenecemos a este mundo. No tenemos una ciudadanía permanente en este mundo. Pero sin embargo aquí estamos, aquí vivimos, expuestos, luchando, batallando, pero podemos buscar la manera de vivir en Él. Dice aquí, sino que buscamos la manera de estar viviendo, aún a pesar rodeados de tanta maldad, buscamos a la nueva Jerusalén, en la cual podamos vivir nosotros en este tiempo. Repito, Dios no nos va a sacar de la situación, del ambiente en el cual tú y yo vivimos. No nos va a sacar aquí, no ha pasado. Dios nos aparta como hijos, nos aparta y nos atrae hacia Él, pero no nos levanta y nos pone en un lugar en una vitrina en donde no vamos a ser tocados. Esto no va a pasar. Como repito, no ha pasado, en el tiempo de Jesús no pasaba, Él tenía que estar sorteando, no ir a tal lado porque me van a apresar, no ir a tal lado porque me van a apresar, hasta que llegó el tiempo que tenía Él que morir en la cruz del Calvario. Entonces llegó y entonces hizo lo que hizo y dejó que lo aprendieran. Pero mientras tanto, Él estuvo tras la persecución, los discípulos estuvieron tras persecución, murieron por el Evangelio. Entonces tú y yo no vamos cuando llegamos con el Señor no nos va a tratar así con pincitas y nos va a elevar a lo alto y nos va a llevar al lugar celestial para que nada nos pase. No, y luego ¿cómo vamos a desarrollar convicciones? ¿Cómo vamos a desarrollar madurez? ¿Cómo vamos a desarrollar fidelidad? ¿Cómo vamos a desarrollar santidad y pureza delante de nuestro Dios? Si no estamos expuestos a tantas y tantas cosas. Esta iglesia expuesta a una constante ataque desarrolló todo esto que les estoy comentando. Y no necesitó estar apartada. De la misma manera, mis hermanos, tú y yo no necesitamos vivir apartados como muchos a veces quisieran estar apartados. Y yo digo, yo lo confieso, yo también quisiera estar apartado y no estar lidiando con tantas cosas. Pero sin embargo, aquí estamos. Yo casi estoy seguro que ahorita en la mañana tuvo que lidiar con algo. Ya sea en lo personal, ya sea en la familia o ya sea con alguien que se le atravesó. Pero estamos lidiando constantemente en este mundo y así va a ser y así va a seguir siendo. Tenemos que aprender, como aprendió la iglesia de Filadelfia, a vivir en medio de todas estas situaciones difíciles. Dice el versículo 15 que estábamos leyendo, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, estar viviendo todo el tiempo, mis hermanos, confesando, dando testimonio, dando sacrificio de alabanza, estando contentos, estando alegres, estando empapados de lo que viene siendo toda la Escritura, que es lo que tú conoces, que es lo que vivimos, que es lo que hemos aprendido durante todos estos años, sacrificio de alabanza y fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo vamos entonces tú y yo a impactar la vida de los demás? De cierta manera queremos vivir apartados de los pecadores para no ser influenciados, para no ser tocados, para no ser atacados. Pero mis hermanos, no sucederá así. Más bien nosotros tenemos que ir a meternos a este tipo de lugares y estar entre la gente y estar entre todos ellos para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la transformación, de cómo estábamos como ellos o peor que ellos y que ahora hemos tenido un cambio diferente y ahora podemos vivir de manera diferente. Y usted recuerde,
Uno que otro le decían aquí el chupacabras, o yo no sé qué apodo tendrías, de lo malo que eras, o lo mala que eras. Pero ahora todo es diferente. Ahora ese apodo malo ya se convirtió en cosas, en virtudes y cualidades amorosas, de cordialidad, de amabilidad, cosas diferentes que transformaron tu vida. ¿Y cómo vamos nosotros entonces a impactar la vida de este mundo? Que a eso estamos llamados. Nosotros no somos llamados a vivir la vida cristiana para estar en un aparador, en una vitrina en donde, miren qué bonito soy, no peco. No, estamos expuestos y debemos de estar expuestos. Ir y predicar el evangelio, dice la Biblia, a toda criatura, en todos lados, a todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sacrificio de alabanza, testimonio, hablando, ofreciendo fruto de labios que confiesen su nombre. Es aquí, mis hermanos, en casa, en este lugar, en este mundo, en donde tú y yo debemos de ser luz. Es aquí en donde tú y yo vamos a ganar el boleto para ir a la Nueva Jerusalén. Vámonos al mensaje entonces. Es un análisis de lo que era, en dónde estaban expuestos, en dónde vivían, a lo que ellos se enfrentaban todos los días. No cambia en las cosas que estamos enfrentando tú y yo. Entonces vámonos ahorita a ver cómo ellos desarrollaron esta capacidad de entender y qué es lo que el Señor les dijo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel, como ya lo repetimos en varias ocasiones, es el mensajero. Cada uno de ustedes es un mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El nombre Filadelfia, analizando lo que es el puro nombre Filadelfia, la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Es un punto ahí que podemos nosotros desarrollar, amor fraternal. No es casualidad que este nombre de una iglesia fiel sea amor fraternal. La iglesia modelo tenía como sobrenombre o tenía como nombre amor fraternal. ¿Qué necesitamos los cristianos de la actualidad, mis hermanos? Amor fraternal. ¿De qué carece la iglesia de estos últimos tiempos? De amor fraternal. Y yo me atrevería a decir, ¿qué necesitamos en esta iglesia? Amor fraternal. Entre nosotros. Ya no pensemos en los demás. Entre nosotros. Los que nos vemos, los que convivimos, en los que tenemos roce uno con los otros. ¿Cómo vamos a superar esos roces? ¿Cómo vamos a superar esas dificultades entre unos y otros? Amor fraternal. Es inevitable, mis hermanos, y con mucho dolor en mi corazón se los digo, es inevitable que lleguen comentarios de nosotros mismos aquí, que nos lleguen. Comentarios no muy buenos. Por eso es que digo, entre nosotros necesitamos amor fraternal para pasar tantas y tantas cosas, detalles que suceden dentro de nosotros, de nuestra vida cristiana, que dañan, pero que si tenemos ese amor fraternal los vamos a pasar por alto y vamos a seguir adelante. No quiere decir que los vamos a solapar, se pueden confrontar lo que sea confrontable, pero es inevitable escuchar, me hizo, me dijo, me comentó, lo que están haciendo no está bien, por qué lo hizo de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Comentarios que no son edificantes y que no son buenos y que no nos ayudan dentro de nosotros, chiquitos, así los que somos.
Imagínese cuando vaya creciendo la cosa, los comentarios van a ser más, es inevitable. Pero podemos desarrollar el día de mañana que a usted esté en la congregación y que vengan otras personas que se integren, usted con la madurez que ya adquirió puede decirle, cuando te ofendan, decirle, está bien, brother, te amo en el Señor, amor fraternal. Cuando escuches de alguien que dijo un comentario tuyo, va a decir, bueno, voy a hablar con él, pero hay paz en mi corazón, tengo amor por las personas. Necesitamos desarrollarlo. Por eso digo, no es casualidad que esta iglesia se llame así, la iglesia fiel. Necesitamos este amor entre nosotros. La Biblia es clara cuando dice que si alguna persona hace algo, la Biblia enseña y dice, bueno, lo que sea digno de llamar la atención, hay que ir con la persona, hay que ir a hablar con él y hay que decirlo y confrontarlo, tal como lo menciona en Mateo 18:15. Ahí podemos ver la explicación en cómo nosotros podemos tratar todos los asuntos, pero no con la espada desenvainada, sino con amor fraternal. Cuando llegamos nosotros con la espada nos va a dividir. Cuando nosotros llegamos a tratar un asunto de la congregación o de entre hermanos no, es que me va a oír, le voy a decir cuántos son 5 y ahora sí me va a conocer o me va a escuchar. Cuando vamos nosotros de esta manera a confrontar algo, lo que vamos a obtener es separación, es división. Pero cuando tenemos la capacidad de hacer lo mismo, de confrontar y de hablar la verdad, pero con el ingrediente especial que tenía la iglesia de Filadelfia, de este amor fraternal, puede ser que ganemos al hermano. Puede ser que haya reconciliación. Puede ser que haya un mutuo acuerdo. Si no, bueno, hay ciertos pasos que se llegan, a los cuales hay que llegar. Pero este ingrediente es indispensable para que haya armonía, para que podamos desarrollarnos como una iglesia fiel. Lo más fácil y lo más común en muchas ocasiones es hablar mal, es decir cosas, es hacer comentarios, es quedarse callado, es prestarse al chisme, es prestarse a la murmuración. Eso es lo más normal y es lo más común. Es lo que todo el mundo hace. Hasta en el mundo se hace eso. Entonces, cuando nosotros nos prestamos a este tipo de cosas, estamos practicando lo que el mundo practica. Entonces, la intención y la instrucción aquí es no prestarnos, amonestar, hablar con la verdad, ser prudente, pero sobre todo tratar las cosas con amor. Necesitamos a Filadelfia en la congregación, diciéndolo de esa manera, ¿no? Necesitamos amor fraternal en nuestra congregación. Fíjense cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Dice aquí, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. El Señor se presenta a la iglesia trayendo esta esperanza de decir, está tranquilo, yo soy aquella persona a la cual tú has seguido, aquella persona a la cual tú has alabado, soy yo, ya llegué tranquilo, soy el santo, soy el que tiene la llave, soy el verdadero. Y recordemos cómo esta iglesia que mantenía su fe, cómo era el carácter de esta iglesia, o sea, amor fraternal, y de cierta manera se mantenía en esta santidad. Entonces, aquellos que buscaban la santidad del Señor decían, hey, aquí estoy, yo soy el santo. Y se presenta, si se fijan, no se presenta como en las otras congregaciones o como en las otras iglesias, no se presenta como diciendo, como juez, como el juez justo, como el juez de todas las cosas, como se presentó en las otras iglesias. Aquí se presenta de otra manera, dando consuelo, trayendo paz, trayendo tranquilidad a la iglesia que estaba de cierta manera fiel, pero sufriendo en medio de toda la situación, en medio de la mundanalidad. Aquí dice, aquí estoy, yo soy el santo y aquí estoy, heme aquí. El Señor siempre ha buscado que su iglesia lo imite. El Señor siempre ha buscado que su iglesia sea santa,
En Levítico 11:45 vemos al Señor diciendo, porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dice, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Buscando entonces el Señor la santidad del pueblo siempre. Y esta iglesia que se mantenía fiel era una iglesia santa. Y de esta misma manera el Señor se presenta a ellos trayendo esta paz, diciéndole, yo soy el santo. Otro punto que cual tú y yo debemos de imitar, la santidad de nuestro Dios, la santidad de nuestro Señor, el apartarse, el no convivir, el no comulgar con las cosas del mundo, el no ceder a las cosas del mundo, el no ceder a las cosas que a ti y a mí nos gustan, que son deleitosas, así como un panecito de chocolate relleno, con muchas calorías, y nosotros llenos de calorías, con hígado graso y con todas las cosas habidas y por haber en la salud. O sea, son cosas deleitosas. Y así es el pecado, se presenta tan rico, un chocolatito con fresitas, relleno así de frutita. ¿Le dio hambre? Así es el pecado, deleitoso. Así es el pecado que llama nuestra atención. Y el llamado a cual el Señor nos hace allí en Levítico es mantenernos santos, porque Él es santo. Él no se deja convencer, Él no se deja intimidar, Él no se deja cautivar por aquellas cosas que a nosotros nos agradan y nos seducen. Sea lo que sea la comida, sea la mentira, sea la fornicación por medio de nuestro teléfono, sea, qué sé yo, la soberbia, porque sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto, o tantas cosas que por las cuales el Señor se ve ofendido por parte de nuestra vida, porque no hemos mantenido esa santidad como Él quiere y como Él busca que tú y yo seamos. También se presenta y dice que Él es el verdadero, el santo y el verdadero, el apartado, el Dios de todas las cosas, pero además el verdadero. Recuerden que esta ciudad estaba llena de idolatría. Esta ciudad estaba llena de paganismo. Todas las cosas, estaba tan abierta al comercio y a todas estas cosas, que los fieles tenían que luchar para mantener su lealtad, su poder, su integridad, su fidelidad a nuestro Dios. Estaban expuestos, tal cual tú y yo estamos expuestos al pecado, de la misma manera. Pero Él dice, yo soy el verdadero, en el que puedes confiar, en el que puedes descansar, el que te puede dar la victoria, el que te puede proveer precisamente de lo que estás buscando. Si es fortaleza espiritual, te puedo proveer de la fortaleza espiritual. ¿Recuerdan la expresión que decía el Señor, que Él tenía los 7 espíritus, que veíamos la clase pasada? Tenía los 7 espíritus, pero también tenía las 7 estrellas, que representaba a las personas, a los ángeles, en este caso a los mensajeros. Entonces, aquella persona que tiene toda esta capacidad nos puede librar de la tentación a nosotros. Simple y sencillamente hay que ir con Él, hay que someternos a Él. Señor, ayúdame con esta situación. No sé qué hacer, Señor, ayúdame. El Señor tiene la respuesta para cada una de las cosas que nosotros padecemos y en las cuales nosotros mismos nos metemos. El Señor usa todas estas cosas para hablarnos. No nos aparta, no nos lleva a otro lugar, no nos pone en una vitrina, sino que nos deja en este mundo para que tú y yo desarrollemos santidad, fidelidad y amor por el Señor. También dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que tengo las llaves de la puerta. Yo soy el portero, yo estoy ahí. No va a entrar nadie que no tenga que entrar, y van a entrar todos los que tengan que entrar.
Es una posición de autoridad la que el Señor está presentando ahí. El santo, el verdadero y el que tiene la autoridad de todas las cosas. ¿Recuerdan en el diluvio? ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca? Fue el Señor, fue Dios. Ningún ser humano podía hacerlo. Ninguna otra cosa ni ninguna situación milagrosa o ninguna circunstancia cerró la puerta. Fue Dios. Él es el que tiene la llave. Él es el que decide quién entra y es el que decide quién no puede entrar. Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, 600 años, imagínense, manteniéndose fiel. Si a veces nosotros de domingo a domingo le batallamos, de domingo a domingo fallamos, caímos en tentación, no podemos resistir la tentación 1, 2 días, un mes. Dice aquí, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagínense toda esta agua que comenzó a salir, todo el miedo y el caos que causó en ese tiempo. Dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días, 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había en el que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y fíjense aquí, al último, entró todo lo que tenía que entrar. Todo lo que tenía que estar ahí llegó. Los humanos y los animales que deberían de estar en el arca llegaron. El que tiene la autoridad dejó que entraran los que tenían que entrar. Y dice aquí, y Jehová cerró la puerta. Si usted recuerda el relato, habla de que todos los habitantes que se estuvieron burlando por 120 años de Noé cuando estaba construyendo el arca, tocaban y gritaban, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Ya les había caído el 20 que si era cierto lo del diluvio. Tocaban y golpeaban y tocaban y golpeaban. La puerta estuvo abierta durante 120 años que duró Noé predicándoles y compartiendo de la palabra. Pero llegó el día en que se cerró la puerta, mi hermano. Y ese día no lo conocemos tú y yo. No le avisó a Noé cuándo iba a abrir las puertas de los cielos. No le avisó a Noé cuándo iba el abismo a aventar toda el agua. No le avisó. Simple y sencillamente sucedió. Ahorita la puerta está abierta. Para ti, para mí. Pero no va a estar abierta. Porque el que tiene la capacidad de cerrarla, la cerrará un día, mi hermano. Necesitamos estar atentos. Necesitamos vivir vigilantes. Necesitamos vivir en santidad en medio de un mundo que se muere en su pecado, que se ahoga en su pecado. Pero va a llegar el momento en donde esa puerta, el que tiene la autoridad la cerrará. Y ninguno de nosotros, o ninguno de los que se quede, más bien, por fuera, va a poder hacer algo. Ninguno de los que está aquí, si se queda del otro lado de la puerta, va a poder hacer algo. Se cerró y se cerró. Así como los del tiempo de Noé no pudieron hacer absolutamente nada para meterse al arca. De igual manera, cuando se cierre la puerta, de manera espiritual en nuestras vidas, no va a haber manera, no va a haber cosa que nos despierte el espíritu para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Así que tenemos que vivir apegados a Él. Sigamos leyendo. Versículo 8.
de Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. Nuevamente vemos esta expresión, yo conozco tus obras. Entonces, las obras, mis hermanos, son importantes. Y nuevamente lo comento, son importantes. Si bien es cierto que las obras no nos van a dar la salvación, las obras muestran que somos salvos. Tenemos que metérnoslo eso muy bien en la cabeza. La salvación es gratis, la salvación es por gracia, no la tenemos que comprar, no hay manera de alcanzarla. Así como no podemos cerrar la puerta, ni podemos abrirla, no hay manera de que nosotros podamos alcanzar por nuestros medios la salvación. Pero dice aquí, conozco tus obras, sé quién es fiel, sé quién no es fiel. Sé quién tiene obras de esas de plástico que parecen que están de adorno, pero que no te las puedes comer. Pero sé quién tiene obras que son frescas, que son buenas, que son fruto agradable, que la gente puede comer y saciar. Yo conozco tus obras. Dice, aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aquí es importante. Esta misma expresión de la puerta abierta de la ciudad o la puerta de Asia, se la hace aquí mismo también el Señor, diciéndole a la iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y qué maravillosa es esta expresión. Vamos a ver por qué. La puerta abierta se está refiriendo a que en esta iglesia existía la capacidad de poder transmitir el mensaje a los que estaban escuchando. Una puerta abierta significaba que cualquiera podía entrar por la predicación de la palabra, por el testimonio que esta iglesia tenía en esta ciudad. Una puerta abierta, una vía para que todos los que estén alrededor pudieran entrar. La iglesia de Filadelfia era fiel y todos estaban dentro, pero había personas afuera que no estaban dentro todavía. No sé, nosotros aquí, ¿cómo estamos? Y quiero hacerle la pregunta y que reflexione. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Hay una puerta ya, está la puerta abierta, en donde podemos entrar, en donde podemos ser de testimonio, en donde podemos nosotros proceder al arrepentimiento. Invitar a las personas, a los pecadores, a traerlos a nuestro lado, dentro de la puerta. En Hechos 14:27 dice así, y habiendo llegado y reunido a las iglesias, permítame, ok, ya me acordé. Esta es la predicación de Pablo. Predicación de Pablo, está hablando de él, de Pablo y Bernabé, y está diciendo esto, dice, y habiendo llegado y reunido a las iglesias, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dice, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé, predicando la palabra del Señor, veían cómo los gentiles se convertían. Una puerta abierta. Una puerta abierta. ¿Seremos nosotros, esta iglesia, una puerta abierta? Nuestra predicación de la palabra está cautivando a los gentiles. La vida en la cual nosotros nos envolvemos o nos movemos está cautivando a los que no conocen al Señor. Nuestro testimonio está atrayendo a los que no lo conocen o los está alejando del Señor. O tu vida, tú como persona, ¿eres una puerta abierta? En donde cualquiera puede entrar, ver, saciarse, ver frutos y comer de él. Necesitamos nosotros hacerlo. Necesitamos imitar esta cualidad de esta congregación para que cada uno de nosotros pueda ser precisamente esa puerta abierta y ser de testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. Aquellos gentiles, de la misma manera que impactaba Pablo y Bernabé
con la predicación poderosa, de esa misma manera, nuestro testimonio y nuestras palabras deben de impactar a las personas que están a nuestro alrededor, mientras la puerta esté abierta. Ninguno de nosotros decide quién entra o quién sale. Es el Señor el que decide el que va a entrar y el que va a salir. Lo único que podemos hacer nosotros es el trabajo, es la labor, es predicar, es sembrar la semilla, es llevar la palabra hasta los lugares celestiales, hasta estos lugares en donde las personas necesitan escuchar. Dentro de la doctrina, fíjese esto, dentro de la doctrina de la predestinación, en donde dicen ellos que algunas personas fueron creadas para maldición y que ya no necesitamos nosotros predicarles el evangelio, porque fueron hechos para maldición. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que les podemos cerrar la puerta? Como humanos, como personas finitas que somos. ¿Qué nos hace pensar que el día de mañana aquella persona que ahorita no quiere escuchar va a escuchar en algún tiempo? Como nosotros, como tú y yo, que no escuchábamos y el Señor habló a nuestra vida y pudimos, cayeron las escamas de nuestros ojos y se nos abrieron los oídos. ¿Qué nos hace pensar entonces que nosotros le podemos cerrar la puerta, como ellos a veces comentan que ya ni siquiera es necesario hablarle a ciertas personas porque no se van a arrepentir, están creados para maldición? No desgastes tu tiempo, no le eches las perlas a los cerdos, dicen algunos. Cuidado, el Señor es el que va a decidir eso. Él es el que tiene la llave, Él es el que abre y el que cierra, y es el que decide quién va a entrar y quién no va a entrar. El mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia. Si Pablo hubiera estado en los tiempos de estas doctrinas, no le hubieran predicado, no hubieran ido con él. No, está hecho para maldición, hubieran dicho. Porque su testimonio y porque sus obras decían todo lo contrario. Era un perseguidor, aniquilaba, mataba, apresaba a los cristianos. Llegó un momento en donde el Señor lo tocó, le abrió los ojos, lo tumbó del caballo y comenzó a ser enseñado. Y se convirtió en el más grande de los predicadores, de todos los tiempos, diría yo. Dice la última parte de este versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y esta expresión dice, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, esta expresión se refiere a que la iglesia no era muy grande, no era numerosa. Era el remanente que siempre existe dentro de la congregación. Era un pequeño número, no era una mega iglesia, eran pocos. No todos quieren dar o pagar el precio. No todos quieren servir al Señor de manera fiel. No todos quieren dejar la vida antigua, dejar la vida pasada. No todos quieren hacerlo. Solamente algunos pocos. Y a eso se refiere. Tienes poca fuerza, pocos miembros, una iglesia pequeña. Al ser poquitos, usted sabe, al más débil se lo agarran de bajada, ¿a poco no? En la escuela, al más flaquito, al más chiquito, ese es al que le hacíamos bullying. La iglesia, aunque eran pequeños, eran menospreciados, eran vistos como nada, eran vistos como personas insignificantes. Eran unos cuantos solamente los que se mantuvieron fieles ahí. Tú y yo no somos mayoría. No somos mayoría. Si tú te comparas con todo el mundo, la iglesia cristiana no es mayoría. Somos minoría, se pudiera decir así. El Islam es mucho más grande que la iglesia cristiana. Los que no creen son mucho más que lo que es la iglesia cristiana. No somos ni la mayoría en el mundo,
ni la mayoría en el país, ni la mayoría en la ciudad, ni la mayoría en nuestras familias. Somos minoría. Somos minoría, mi hermano, pero nos podemos mantener fieles. En medio del ataque, en medio de la persecución, en medio de las situaciones difíciles, tú y yo nos podemos mantener fieles. Así como lo hizo esta iglesia, mantenernos fieles, aun a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Lucas 12:32 dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. No temas, no desmayes, no te angusties, no te mortifiques, no sufras, mi hermano. Aprendamos a vivir esta vida que el Señor puso, esta vida cristiana que el Señor nos permitió vivir, sin temor, sin reserva, sin angustias, porque el Señor le ha placido darnos el reino. A esta iglesia se supo mantener fiel. Se supo mantener fiel. Y yo creo que voy a dejar aquí, se me fue el tiempo muy rápido. Vamos a parar aquí porque no quiero dejar incompleto, hay muchas cosas. No quiero dejar incompleto, solamente tocamos 2 versículos. Y me gustaría mejor irnos tranquilitos, porque de la iglesia fiel necesitamos aprender muchas cosas. De la iglesia en la cual el Señor puso sus ojos y le dio tanta alegría, aún a pesar en medio de toda la situación que estaba viviendo, les produjo tanta alegría que necesitamos nosotros aprenderlo y necesitamos verlo. Entonces, voy a parar aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Y continuamos con esta iglesia. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres digno, porque eres verdadero, Señor. Gracias porque siempre llenas nuestras vidas, Señor. Gracias porque siempre, aún a pesar del mundo en el cual estamos viviendo, Señor, tú permaneces fiel. Y podemos descansar en ti, Señor. Podemos tener paz, podemos tener esperanza. El santo y el verdadero, el que abre la puerta y el que la cierra, el Todopoderoso está de nuestro lado. A ti te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por lo que eres, por lo que tú haces, por lo que representas para nosotros, por lo que representas para nuestra vida, Señor. Gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como esta iglesia, Filadelfia. Una iglesia fiel. Una iglesia apartada, Señor. Una iglesia que se supo mantener firme en medio de la adversidad. Gracias, Señor. Gracias por este ejemplo que nos das para nosotros por medio de esta iglesia, en donde tú y yo, mis hermanos, podemos vivir en armonía con nuestro Dios, aún a pesar de las situaciones de nuestra vida diaria, aún a pesar de un mundo caído, aún a pesar de la influencia demoníaca que existe en este mundo, aún a pesar de todo eso, podemos vivir fieles y mantenernos santos, dignos y apartados delante de Él. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que podamos poner por obra lo que tú le enseñaste a esta iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los vemos entonces la próxima. ¿Vas a comentar algo? Nos vemos la próxima para la otra. Que Dios le bendiga, que descanse y que coma bien rico. Amén.